La segunda conferencia de esta mañana se titula Intoxicación por sustancias psicoactivas en el contexto del coronavirus y la presentará el doctor Hugo Alberto Gallego Rojas, médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en toxicología clínica de la misma universidad, especialista en adicciones de la Universidad Luis Amigó, profesor de la Universidad de Antioquia y toxicólogo de la Clínica Las Américas. Cordial saludo. Un especial agradecimiento a la Asociación Médica de Antioquia y a los organizadores del evento por permitirme compartir con ustedes este tema de actualidad en esta época de pandemia, como son las intoxicaciones por sustancias psicoactivas. Destacaremos algunos aspectos particulares y específicos de esta problemática en tiempos de pandemia y no podremos agotar o abordar todos los temas porque realmente no alcanzaríamos a hacerlo, pero sí vamos a dejar claro los más importantes dentro de esta época. Como tal, las sustancias psicoactivas son muchísimas y dentro de ello es muy importante el que nosotros tengamos presente que en esta época de pandemia hay reportes preliminares y pocas investigaciones que sugieren que ha habido aumento de sobredosis con el consumo de algunas sustancias, particularmente alcohol, cannabis, cocaína, anfetaminas, heroína, derivados de heroína. Y esto puede ser debido a la ansiedad que nos genera el confinamiento, el aislamiento y algunas afugias producidas por la cuarentena, como vamos a mencionar más adelante. Recordar los tres aspectos fundamentales en la prevención de la infección por coronavirus, como son el empleo del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Generalmente estas condiciones son omitidas por los pacientes que consumen drogas y esto nos presenta entonces un mayor riesgo para ellos de presentar la posibilidad de infección más fácilmente, con las consecuencias que vamos a señalar más adelante. El Informe Mundial de Drogas del 2020 logró destacar que en esta época de pandemia y el impacto del COVID-19, pues se ha visto escasez de drogas en las calles, incremento en los precios y reducción de la pureza, que nos está generando también como complicaciones producto de estas adulteraciones. También se ha visto que como se han necesitado destinar recursos para atender la pandemia, se han disminuido recursos de atención para otros frentes. Y si dentro de esto está considerado que se disminuyan recursos para lo de salud mental y adicciones, vamos a vernos abocados a un aumento importante del consumo de sustancias psicoactivas luego que vamos pasando todas estas situaciones de consumo. Quiero destacar en esta diapositiva el que ha habido en los últimos 10 años ha habido un incremento importante de sobredosis, de muerte por sobredosis de opiáceos particularmente, y esto nos lleva entonces a que hay que tener una alerta. Ha habido aumento de consumo de heroína, de derivados de heroína y de opiáceos en forma de analgésicos tomados en esta época, y estamos viendo con mayor frecuencia sobredosis de los mismos, síndromes de abstinencia, y tenemos el riesgo pues de las muertes. ¿Cuáles son como las 4 olas de la pandemia que se deben tener en cuenta y aplanar? Lo dice el médico internista neumólogo Víctor Sen de los Estados Unidos. La primera es obviamente el aplanamiento de la curva de la infección por coronavirus. La segunda es la de las enfermedades urgentes no atendidas o que las personas por miedo no fueron a consultar, ¿sí? No fueron a consultar y por eso no fueron atendidas adecuadamente. La tercera es precisamente la de las enfermedades crónicas no atendidas durante esta pandemia. Y en cuanto al lugar que quiero destacar, muy importante, son todo el trauma psíquico, o sea, todo el estrés postraumático, las enfermedades mentales, y dentro de ellas están las adicciones,
el perjuicio económico o el daño económico, y que debemos también ponerle mucho cuidado a todas nuestras personas y a la sociedad, porque luego de que vamos aplanando la curva de la infección, nos irán quedando todas estas olas que también necesitan una atención adecuada por parte de los gobiernos y que nos van a destacar unas problemáticas de salud pública importantes. Según el informe también de Naciones Unidas, las amenazas en salud para el 2050 están todas estas destacadas: los problemas de fertilidad, problemas de agua potable, superbacterias o virus que aparecerán, el cambio climático y la salud mental. Y dentro de lo de salud mental, un ítem o un renglón bastante importante, que es el del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Por ello, han salido algunos trabajos de investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas y COVID-19, en donde, por ejemplo, en este artículo se destaca que los consumidores de metanfetaminas y usadores de VIH, por ejemplo, tienen mayor riesgo de complicaciones y de adquirir la infección por el COVID-19. De igual manera, hay estudios que están desarrollándose para ver cómo se va dando el comportamiento del consumo de las sustancias durante estas épocas de confinamiento. Y se destacan algunos puntos, como por ejemplo que las personas con trastornos por uso de sustancias muestran un mayor riesgo del COVID-19, precisamente porque descuidan muchas de las normas básicas de distanciamiento social, uso de tapabocas y el tener algunas conductas de riesgo, como vamos a destacar a continuación en los programas que se llaman de reducción del daño como tal. Entonces, durante o después de este confinamiento, es probable que aumente o prevalezca el consumo de sustancias psicoactivas, y las personas con trastornos de consumo de opioides están teniendo pues más riesgos de recaídas o de abstinencia por las razones expuestas y porque ha habido escasez de alguna de ellas. De hecho, en este momento en los servicios de salud en el mundo y acá en Colombia estamos con escasez de algunos analgésicos opiáceos para la atención de algunas enfermedades o patologías, y lo mismo de algunos sedantes que utilizamos en las crisis de ansiedad de los pacientes o en los síndromes de abstinencia, porque hay una escasez de este tipo de medicamentos. Por ello, como les mencionaba ahora, en los programas de reducción del daño se está advirtiendo durante esta época de pandemia unas advertencias sobre el uso de drogas quienes las están utilizando. Y hablamos de programas de reducción del daño, es ahí, si va a utilizar drogas, pues hombre, tenga precauciones, por lo menos lave sus manos con agua y jabón, limpie con toallitas alcohólicas las superficies donde prepare las drogas que va a utilizar. Si se está inhalando drogas, pulverice pues finamente estas partículas para reducir los riesgos de daños y sangrados nasales y los daños pulmonares, además pues del daño propio que está causando la infección por el coronavirus. Practique el autocuidado y el cuidado del otro. No comparta agujas, jeringas o cucharas, eso en el caso de los usadores intravenosos de drogas. No comparta cigarrillos comunes, ni de cannabis, ni de ningún otro tipo. Por ejemplo, en nuestro medio, que utilizan el bazuco, por ejemplo, o el patraciado, que es el bazuco en pipa. Evitar todo esto para evitar más contaminación y más riesgos de estar diseminando esta infección. Entonces, ya adentrándonos en el tema específico de las sustancias como tal, vamos a hablar algunos aspectos muy concretos y muy generales y a llamar la atención sobre destacar cuadros clínicos y mecanismos de acción de algunas de ellas. Comenzamos entonces con las del alcohol. Hemos tenido en esta época de confinamiento mucho problema de recaída de consumo de alcohol, o por consumo de alcohol como tal, o por síndromes de abstinencia. Recordemos que el metabolismo del alcohol se da por tres sistemas: el sistema del alcohol deshidrogenasa, el sistema de los microsomas hepáticos y el sistema de la peroxidasa catalasa. Ello entonces nos muestra también que dentro de esta farmacocinética nosotros
tenemos la eliminación por el hígado entre un 95 a 98% y el resto, el 2 a 5%, es excretado en riñones, pulmones o sudor sin cambios. El mecanismo de acción, como ustedes lo recuerdan, es un influjo de cloro, o sea, una hiperpolarización de la célula, una depresión generalizada de todo el organismo, empezando por corteza prefrontal y siendo una depresión constante y ascendente, en donde hay disminución o aumento inicial de algunos neurotransmisores en la parte de placer, en fin, como serotonina, dopamina, pero finalmente vamos a tener un agotamiento o disminución, alteración de estos neurotransmisores y de otros tan importantes como el glutamato, y esto nos va a ir explicando entonces que vamos a tener en las fases de pseudoexcitación, que como les decía es una pseudoexcitación, pero realmente no es como tal, sino que es una inhibición de inhibidores y que nos muestran entonces una aparente excitación de la persona. Posteriormente fases de embriaguez y fase comatosa. Recordarles que la intoxicación aguda por alcohol puede llegar al coma y a la muerte. La persona con solo alcohol normal, no alcohol adulterado, se puede presentar esta fase comatosa. Entonces las personas deben tratarse como una intoxicación importante, y en los servicios de urgencias entonces cuando lleguen este tipo de pacientes, sospechar y descartar otras patologías y traumas que puedan comprometer en forma aguda la vida, como el trauma encefalocraneano, la hipoglicemia, una misma encefalopatía de Wernicke o encefalopatía hepática por el consumo de esta sustancia o por patologías concomitantes, trastornos hidroelectrolíticos importantes, procesos infecciosos, el síndrome de abstinencia. Estamos teniendo mucho síndrome de abstinencia porque hay personas que ahora en esta época de confinamiento empezaron a tomar en la casa, les escondieron la bebida, por ejemplo, y empiezan con agitación, con desasosiego, con convulsiones. Entonces, por favor, estas son urgencias, son alertas importantes. Se nos han presentado, nos han aumentado estos casos en esta época y debemos tenerlos muy presentes para hacerle el manejo adecuado. El manejo adecuado en servicios de urgencias. Una sobredosis por alcohol, sobre todo cuando el paciente no despierta o no reacciona, debe ser manejado en un servicio de urgencias, mirar la glicemia, porque tienden a ser hipoglicemias importantes, desequilibrios hidroelectrolíticos importantes, descartar intoxicación por otras sustancias que no hayan mezclado el alcohol con pastillas o con alguna otra sustancia. Por eso debemos estar muy pendientes de llevar a estas personas a los servicios de urgencias y que tengan una valoración adecuada, tanto para intoxicación aguda por alcohol como para el síndromes de abstinencia. Tenemos otro grupo que está aumentando mucho, que son las catinonas sintéticas. Estas catinonas sintéticas las están vendiendo como productos herbales, como aromaterapia, como sales de baño, y se encuentran en este tipo de presentaciones muy llamativas. Son derivadas inicialmente de una planta del África o del Asia, que es la Cata edulis. Como está tan en boga, están hablando mucho de una nueva droga zombie o droga caníbal. Como les voy a explicar a continuación, en el mecanismo de acción no es tal droga zombie ni caníbal, sino que el mecanismo de acción nos va a mostrar que va a dar una estimulación, agresividad, y que eso es el tipo de reacciones que las personas pueden tener. Ya cada vez salen más reportes de intoxicaciones por ella, de muertes debido a sobredosis de estas sustancias, y no somos ajenos en nuestro medio a que se estén presentando este tipo de sustancias. El mecanismo de acción es un tipo de estimulación parecido al de las anfetaminas, porque hay liberación de dopamina, de serotonina, de norepinefrina e inhibición de la recaptación de las mismas. O sea que tenemos un cuadro que se va a caracterizar por desórdenes psiquiátricos de agitación, agresión, y esto es lo que estamos teniendo. Entonces, para que esas personas en los momentos de agresión pueden morder a la otra persona y lo llaman que droga caníbal o droga zombie, pero realmente es el efecto agudo de agitación y el efecto agudo de la sobreestimulación o superestimulación que nos va a presentar este tipo de manifestaciones. Al igual que en sistema nervioso central, la alteración del estado mental, una hiperreflexia, temblores, convulsiones. En el sistema cardiovascular, pues taquicardia, hipertensión,
dolor de pecho similares a infartos, y hay que entrar a descartar esto. Cuando llegan las personas con dolores torácicos o dolores precordiales al piro de urgencias, aparte de descartarlo el infarto por cigarrillo, por cocaína, hay que pensar también en estas catinonas o en las metanfetaminas, que es otro de los grupos en los cuales les voy a hablar y que están siendo muy frecuentes también. En laboratorio, pues no existe un test específico para estas intoxicaciones. Generalmente puede haber falsos positivos con las metanfetaminas, sobre todo con la mefedrona, que es una de las sustancias pues, utilizadas como fertilizantes. Y el tratamiento, para destacarla aquí, es sintomático, y hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos fundamentales para la utilización de este tipo de efectos de agitación de estas sustancias, pero recuerden, en este momento de agitación de benzodiazepinas en presentación venosa, entonces tenemos que utilizarlas o vía oral o recurrir a otras alternativas como los barbitúricos, como el propofol, por ejemplo, como los antihistamínicos. Si no hay ninguna contraindicación, ahora se los mencionaré más en detalle. Las anfetaminas y metanfetaminas. Entonces tenemos de la anfetamina y metanfetaminas, tenemos pues un grupo muy grande, está el éxtasis, el cristal, el tusi o 12B, pero cuando es original sin adulteraciones. El mecanismo de acción es muy similar al de las catinonas, o sea, tienen similitud con las aminas simpático-miméticas, estimulan liberación de dopamina y noradrenalina e inhiben también la recaptación de las mismas. Entonces estimulan receptores de dopamina, noradrenérgicos alfa y beta, además inhiben la MAO, que es la enzima responsable de degradación de catecolamina, entonces vamos a tener un mayor influjo de todos estos neurotransmisores estimulantes. Por eso el cuadro clínico cursa entonces con inquietud, agitación, temblor, hiperactividad. Ustedes van a tener pacientes con manifestaciones cardiovasculares como arritmias, cuadros de angina, dolor torácico. Entonces debemos ser muy claros en preguntar a la hora de la consulta al servicio de urgencias si el paciente viene o no consumiendo algún tipo de sustancias psicoactivas, porque miren las urgencias, desde alucinaciones, hipertermia, escalofríos, hiperactividad, espasmos musculares, convulsiones o el mismo paro cardíaco o infartos agudos de miocardio. También tenemos algunas complicaciones orgánicas del abuso de estas anfetaminas, como encefalopatías hipertensivas, ictus hemorrágicos o isquémicos y convulsiones, como ya lo describí. Acá dentro de la toxicidad por anfetaminas, para ver cómo se va dando el deterioro, o sea, se están inyectando, pero en nuestro medio están inhalando mucho. Esto es el deterioro de una persona durante 10 años de consumo de las metanfetaminas. Y salen cada vez más artículos en donde destacan riesgo cerebral por el uso de anfetaminas de éxtasis, en las cuales se describen los ictus hemorrágicos relacionados con ello. Capítulo aparte merece el 12B TUSI o TUSI-B, como llama la gente. ¿Por qué? Porque originalmente es un derivado de anfetaminas, era una metanfetamina, y lo llamaban cocaína rosada por el aspecto rosado del polvo, pero y originalmente tenía unos efectos intermedios entre LSD y éxtasis: sensación de inquietud, agitación extrema, alucinaciones placenteras o terroríficas, riesgos de arritmias o convulsiones, hipertermia maligna. Pero hoy en día el 12B que se está viendo en las calles de nuestro país y particularmente en Medellín está cambiado a ketamina o contaminado con ketamina. Entonces vamos a tener los efectos propios de este anestésico disociativo muy conocido por nosotros en el ámbito médico, que está resurgiendo para unos usos medicinales actuales como la depresión y como el dolor, pero que entonces nos va a mostrar en los pacientes conductas delirantes, puede llevarnos a paro respiratorio, convulsiones, arritmias y riesgos de paro cardíaco. Así que debemos estar muy alertas, pero independientemente del componente, sea de metanfetaminas o de ketamina, el tratamiento va a ser sintomático, control de hipertensión, control de las arritmias, de la posible depresión respiratoria, las benzodiazepinas para reducir la agitación
y el control de la aparición de convulsiones, por ejemplo. Y como les comentaba ahora, fenobarbital si las convulsiones no mejoran, o utilizar el propofol, o con precaución si no hay complicaciones cardíacas, de pronto antihistamínicos, para la sedación, porque estamos con escasez de estas benzodiazepinas venosas. Pues pueden utilizarse también algunas sublinguales, como el alprazolam, también tenemos el diazepam vía oral, o tenemos también lorazepam. Y la hipertermia se puede manejar con medios físicos, pero tengamos muy en cuenta que hay que tratar sintomáticamente estos cuadros clínicos, tanto que sea por ketamina o por metanfetaminas. Tenemos otro grupo importante, que es el de heroína y derivados de heroína, que ha aumentado mucho el uso de ellos. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba ahora, se escasearon drogas en las calles, adulteraron las mismas, o un grupo muy grande de opiáceos conexos a ella, que son los analgésicos, está habiendo mucho uso y abuso de los mismos. Dentro de esas adulterantes está el crocodile, que es cocodrilo, que es un opiáceo con efectos parecidos a la morfina y la heroína, y se considera un opiáceo semisintético. Se utiliza en forma parenteral. Por ejemplo, en Medellín lo están vendiendo como heroína, y realmente no es heroína, es un derivado de la codeína, y que tiene pues duración más corta, que tiene un poder adictivo mucho mayor. Entonces estamos presentando esos casos de sobredosis, de síndromes de abstinencia por este grupo de sustancias. Recuerden, el mecanismo de acción de los opiáceos son agonistas puros de receptores mu, por lo cual se produce entonces el cuadro clásico de la intoxicación por los opiáceos, cuál es el de depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria, miosis, y le agregamos una cuarta manifestación para que usted la tenga presente, y es ausencia de peristaltismo. Entonces nosotros tenemos esa tétrada de la intoxicación por los opiáceos para cuando les llegue un paciente, o les lleven un paciente inconsciente a un servicio de urgencias, puedan entrar a descartar si hay marcas de punciones, y si además tenemos ese cuadro de depresión respiratoria, depresión de estado de conciencia, miosis y ausencia de peristaltismo. Aquí tenemos algunas manifestaciones de los estigmas de consumo de opioides, las edemas en manos, marcas, punciones. Obviamente las personas también se están inyectando hoy en día mezclas de opiáceos con cocaína, por ejemplo, o también están utilizando algunas metanfetaminas. El diagnóstico, sobre todo el cocodrilo, es hallazgo en orina de esomorfina o metabolitos de esomorfina, o en los paneles de diagnóstico, pues la presencia de opiáceos como tal para orientar el diagnóstico. El tratamiento, recuerden que para la intoxicación aguda por los opiáceos recurrimos a la utilización de naloxona como tal. Y en el manejo del síndrome de abstinencia, pues la metadona es una muy buena alternativa para manejo de síndrome de abstinencia, con muy buena respuesta, en general muy buena tolerancia. Hemos tenido escasez de metadona y hemos tenido que recurrir a algunos otros agonistas opiáceos, pero también vuelvo a mencionar, en el caso del síndrome de abstinencia como tal, pues también podemos manejarlo con clonidina, podemos manejarlo con sedación, con benzodiazepinas y medicamentos análogos también. La cocaína, estamos teniendo incremento nuevamente en consumo de cocaína, pues esto es como el sueño del adicto. Esto es espuma de la playa, pero él cree que eso fue un regalo del cielo, entonces cree que todo esto es cocaína. Y tenemos que, como es un efecto euforizante y son efectos inmediatos por ser una sustancia estimulante, da disminución del sueño, disminución de la fatiga, aumento de la sociabilidad. Esto es lo que buscan ellos inicialmente, pues la euforia, la socialización, pero con el correr de las horas y con las dosis se presentan ya episodios de agitación, mucho aumento de la presión arterial, del ritmo cardíaco, y pueden llegar a verdaderas psicosis por cocaínas. Entonces podemos llegar a complicaciones agudas, que son las que nos llegan a los servicios de urgencias, como crisis hipertensivas, convulsiones, infartos cardíacos, hemorragias cerebrales, rupturas pulmonares, hemorragias pulmonares, edema agudo de pulmón,
crisis de asma, muerte súbita, el síndrome de washout, que es un síndrome de agotamiento de los neurotransmisores por habérselos consumido todos, gastado todos en ese sobreesfuerzo de la liberación de las vesículas y que el cuerpo no ha sido capaz de producir nuevamente todos los niveles de neurotransmisores. Podemos tener también entonces algunas manifestaciones crónicas como taponamiento de arterias, y ahí vienen entonces los infartos agudos de miocardio, pues por cuadros agudos o por consumo crónico del mismo, perforación de tabique como podemos ver acá, y perforación de paladar por el consumo crónico de estas sustancias. Además, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, infartos agudos de miocardio, incluso necrosis de lóbulos de la oreja cuando son mezclados o adulterados con levamisol, que es un antiparasitario veterinario que se ha encontrado muy frecuentemente en las presentaciones de cocaína callejera. Aquí tenemos nuevamente perforación de tabique y algunas manifestaciones de hemorragias cerebrales. Con relación a cocaína y alcohol, hay un gran consumo de ambas simultáneamente, y esto definitivamente aumenta la morbimortalidad por la formación del cocaetileno, que es un metabolito tóxico, sobre todo a nivel cardíaco del sistema nervioso central, que nos aumenta entonces el riesgo de muerte súbita hasta 18 veces y nos da mayor toxicidad y complicaciones agudas de cuadros clínicos. Hay unos artículos nuevos que han salido sobre el bazuco y crack y COVID-19, en el cual se habla de que en el contexto actual del COVID-19 las personas que consumen drogas aumentan la morbimortalidad al estar, este articulito es particularmente hablando del consumo de crack en el Reino Unido, en donde han visto que se presenta mayor morbimortalidad a la persona como tal por el consumo de la sustancia, e igual si adquieren la infección del COVID-19. Acá tenemos entonces un paralelo muy interesante entre el consumo de drogas y la infección por coronavirus o la enfermedad del COVID-19, y que yo me voy a permitir decírselos detalladamente porque tenemos muchas similitudes, y que entonces esto nos va a agravar mucho la condición de nuestros pacientes. Por ejemplo, las drogas tienen una respuesta inflamatoria crónica, pueden dar vasculopatías, disfunciones cardíacas, isquemias e infartos. El COVID tiene respuesta inflamatoria aguda, vasculopatías, disfunciones cardíacas, isquemias e infartos. ¿En qué coinciden también? En inflamación crónica persistente, las drogas, y el COVID, inflamación rápidamente progresiva y una tormenta de citoquinas. Las drogas pueden generar placas, hipertensión, vasculopatías e hipercoagulabilidad. La infección por coronavirus, activación de los sistemas de coagulación y estado protrombótico. Las drogas, enfermedad cerebrovascular, vasculopatías, convulsiones, inflamación cerebral, demencia, alteraciones cognitivas. El COVID, enfermedad cerebrovascular, vasculopatías, convulsiones, inflamación cerebral, demencia, alteración cognitiva. Las drogas nos pueden dar tromboembolismo pulmonar, daños alveolares, EPOC, neumonía, alteración en producción del surfactante y disminución de la capacidad pulmonar. El COVID nos puede dar exactamente lo mismo. En los riñones puede haber nefrotoxicidad directa por drogas, alteración de la filtración glomerular. El COVID nos daría nefrotoxicidad directa también y daños multisistémicos. Las drogas pueden darnos riesgo de desarrollo de hígado graso y alteraciones de enzimas hepáticas. El COVID nos puede dar daños multisistémicos y alteración de enzimas hepáticas. Y en los músculos, las drogas nos pueden dar hipoxia muscular, inflamación, alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, rhabdomiólisis, y el COVID puede darnos exactamente lo mismo. Entonces miremos qué tan importante es este tema del consumo de sustancias durante esta época de pandemia, para que tengamos alerta en las complicaciones y sobre todo en este tipo de pacientes que nos van llegando a los servicios de urgencia. Ya para terminar, como un mensaje
fomentar algunos estilos de vida saludable y factores protectores durante toda esta época y lo que sigue acá para adelante de la pospandemia o de la posibilidad de rebrotes, y es el tener higiene de sueño, tener sexualidad responsable, ejercicio, relajación, yoga, alimentación balanceada, por favor, no licor ni cigarrillo, no a las drogas, y algunas alternativas como el mindfulness, por ejemplo, y la espiritualidad es muy importante para que las personas se cuiden, tengan fe en ellos mismos y puedan cuidar su salud y la de su familia. Muchísimas gracias. Acá finalmente les dejo mis datos de contacto para alguna inquietud o alguna duda, poderla resolver con muchísimo gusto. Muchas gracias.